Bueno, para complementar lo que es la parte eléctrica y fallas eléctricas en un buque, tenemos que tener una idea global de la distribución y funcionamiento del sistema eléctrico de un buque. Debemos entender que esa complejidad obviamente va a depender del tipo de buque donde vamos a estar. Por ejemplo, un crucero tiene hasta 6, 8, 10 generadores, suficiente para generar corriente a esa ciudad flotante, porque literalmente eso es lo que es. Entonces imagínense la cantidad de distribución de energía que hay que hacer ahí. Y pueden conseguir tableros pequeños o tan grandes como el que están viendo a continuación, un tablero principal eléctrico. Ahí meten en cuadros, desacoplan algún generador, ven los niveles de voltaje, la demanda de carga por niveles, por sistema que están en el buque. Entiéndase entonces que los generadores principales son los que generan, los portadores, las fuentes de energías. Y desde aquí se distribuye a los diferentes tableros que están en a las diferentes cubiertas o las diferentes salas de operativas del buque. Puede ser una sala de bombas, hay tableros de bombas, hay tableros de máquinas especiales, entonces específicas, equipos marinos que requieren sus propios tableros. De aquí parte toda la distribución. Este sistema tienen que conocerlo, manejar los planos en la medida de lo posible para que cuando se dé una falla eléctrica sepan cómo abordarlo. Deben tener criterios y fundamentos eléctricos muy detallados en mente, como conocerlo y manejarlo, como es lo que corriente alterna, corriente directa, voltaje alterno, resistencia, impedancia. Bueno, en sí es algo fundamental, indispensable para poder mantener el control y la seguridad y navegabilidad del buque. Es tanto así que hay equipos tan críticos que cuando se dé un shutdown no van a esperar que se revierta el shutdown y se energice el buque para ellos seguir operando. Necesitan continuar operando aun cuando haya un shutdown. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el puente, en los equipos de navegación indispensables. Hay otros equipos de seguridad dependiendo del tipo de buque, una carga que necesita estar refrigerada o mantener un voltaje para un equipo específico. En esos casos hay banco de batería para que cuando hasta cierto tiempo puedan mantenerse energizados esos equipos, esos sistemas, hasta que se renueve la energía en el buque. Cada tablero no solamente tiene que estar identificado para qué equipo que se acciona desde ese tablero, también debe tener identificado el voltaje y la corriente, si es posible, desde cada tablero. Por ejemplo, los equipos del puente son equipos electrónicos y suelen usar de 12, 5, más 5, menos 5, 12 voltios, puede haber hasta 24 voltios. Pero no así en la sala de máquina, van a conseguir equipos, tableros de 220 voltios para algunas bombas, hasta más grandes, hasta de 400 voltios, dependiendo del tamaño de la bomba, del tamaño del equipo. Por eso eso va a depender de aquí. De aquí se despliega todo ese ramal, por decirlo así, de energía y distribución eléctrica. Esto me lleva a enseñarle un equipo que me fue muy útil a bordo, para abordar este tipo. Y a usted también le va a ser útil. Este aparatico, un multímetro. Es indispensable que sepan usarlo, porque por lo que acabo de contar ahorita, pueden haber muchas fallas en diferentes niveles, de diferentes sistemas, fallas no mecánicas, pero sí eléctricas, ya sea porque se fue un fusible, perdió continuidad, conexión o equipo, desde aquí hacia su tablero o del tablero hacia el equipo que se acciona desde ese tablero, puede haber perdido continuidad el cable, se puede haber un corto, pues, y ya no le llega energía eléctrica. Acuérdense que en los tableros, como se lo dije en clase, existe una figura que se llama spare. Esa figura spare le permite tener alternativas, buscar reconectar el equipo que se haya averiado o haya perdido continuidad para que no se pierda la operación. Si por ejemplo es una bomba, se conecta su switch principal y se activa el spare, como ya se lo he explicado en clase. Sin embargo, como les decía, este equipo es muy útil. Es inofensivo, pero sí, también es importante que lo conozcan, porque si no lo saben usar, no manejan los criterios de resistencia, voltaje, por lo menos
Esta vez con esos punticos y una línea dice que es voltaje directo. Esta vez que con una senoidal arriba dice que es voltaje alterno, o sea, es un voltaje, una onda que si usted la mide en un osciloscopio, una línea recta, es continua, senoidal, y esta es continua. Eso es importante. Por ejemplo, una batería, las baterías de 12, 24 voltios se tienen que medir con voltaje directo, porque un voltaje que está lineal, pues. Si una batería de 20, de 12, la ponen en 20, la pasa a 20, a un rango de 20, si de 12, pero si es de 24 voltios la batería, que usted va a decir si tiene carga, tiene que poner en 200 por encima. Pero si usted va a medir, ejemplo, un voltaje alterno, tiene que hacerlo de este lado de la banda, pues circular la manilla hasta ese lado. 600 voltios alterno, no, voltaje no directo. Buenísimo. Aquí tiene para medir batería de 9 voltios, baterías pequeñas de esa que hay casera, 1.5, que son voltaje directo, pero también, a diferencia de esto. Aquí es para medir amperaje. Esta es una técnica muy delicada. Eso es hacer que este dispositivo en forma lineal pase a ser parte del circuito, que la corriente pase por él, por el cable positivo y negativo, por sus conectores, pasan a ser parte del circuito. Y eso hay que saberlo hacerlo porque definitivamente si no lo hace bien, puede quemar el equipo. Si no coloca una resistencia adecuada para protegerlo, puede quemar el equipo. Otra forma de quemar este equipo es que tenga la varilla en la parte de medir resistencia, que es ohmio. Si usted tiene en este equipo, aquí donde está la señal de ohmio, que es para medir resistencia, ¿verdad? Y usted se agarra las puntas de los terminales del equipo y mide corriente con esto, usted puede quemar este equipo porque está en este modo está para medir la resistencia de la corriente que pasa, él va a mandar un pulso eléctrico por esa pieza, debería ser una resistencia o un elemento continuo, medir la resistencia, no para recibir corriente. O sea, este circuito queda abierto aquí, lo puede quemar si le mete corriente. Entonces, esta es la forma más común que queman este equipo, que lo colocan en posición de medir resistencia y se ponen a medir corriente con él. De resto no debería. Aquí está un equipo ya sabemos cómo medir voltajes alternos. Ya tenemos que saber la definición de voltajes alternos, voltaje directo en este caso, voltaje alterno de este lado. Hay otras partes muy útiles que se me hace muy útil a bordo, que es esta, la de medir continuidad. Vaya que es muy útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de un tablero prendemos una bomba, ¡pah! Y no quiere prender, este es el botón y le damos ta. Y vamos hasta la bomba y revisamos la bomba. Y la bomba está bien. Vendimos su impedancia, su entrada y su salida, está bien. Y entonces estamos en el tablero del buque y no prende. Tenemos opciones, puede ser que al lado esté el botón de spare, como lo hemos dicho anteriormente, o desconectamos los cables que salen de aquí, o en la bomba los unimos, agarramos los dos que están aquí y vemos su continuidad, medimos su continuidad. Hacemos algo así, medimos su continuidad. Y ahí suena. Si unimos el palmo, el extremo opuesto de este conector, ya lo unimos ya en la bomba, lo desconectamos la bomba, lo unimos. O sea, unimos los dos cablecitos, lo pegamos, dimos vuelta y desconectamos aquí. Sacamos los dos cables y le ponemos este medidor aquí, medimos los dos cables. Debería sonar porque debería haber continuidad. Debería sonar. Si no, es porque en algún lado hay un corte, o sea, no hay continuidad. Y acuérdense que estamos hablando aquí, está cerca. Pero de repente este tablero está aquí en esta cubierta y la bomba está como a 60 metros de aquí donde está el tablero. Entonces es una forma. Igual los cables que van hacia los mástiles del radar, es una forma de medir continuidad. Se conecta abajo en el conector del aparato, por ejemplo, si un radar que tenga dos cables, dos canales.
se conecta abajo en el aparato, una antena, pues, y se unen los dos cables, ya sea abajo o arriba en el mate, se desconecta en el mate, se desconecta abajo y se une uno de los dos extremos del cable y se le mide la continuidad. Si no suena, que es una falla muy común, no suena, es porque un ambiente muy agresivo, el mar, el viento, los elementos, hizo que el cable haya un corto, pues se desconectara en algún lado. Hay que reemplazar ese cable para que la antena siga emitiendo su señal o radar o lo que sea. Es muy útil este equipo, sobre todo los equipos en las máquinas o en los buques automatizados donde hay ramales y más, está inundado de sensores. Una forma de ver la continuidad, si el sensor lo vimos que está bueno, vemos en la PLC conectamos el sensor, pegamos los dos cables ya en la punta del sensor y medimos los dos cables. Si no suena, es porque perdió continuidad. Esto de continuidad es muy útil. Vaya, eso lo del radar y lo del cable de antena me pasó. Y jamás me imaginé que esa era una forma de saber, porque está escondido, empotrado, ese cable no está visible, pasaba por 3 cubiertas. Y así fue que dimos la falla. O sea, el cable estaba mal, pues. Hubo la necesidad de reemplazar ese cable. Pero sí que dio de cabeza. Y tan sencillo con este instrumento dimos con la falla. Así pues también pues en su casa, bueno, en su casa pueden medir voltajes. Si es la toma de la red eléctrica de su casa, tienen que pasar aquí a voltaje alterno. Si su casa es 120, lo ponen aquí, pues hay corriente nos enchufen, lo toma corriente. Y si el buque tiene 220, lo ponen en 600, siempre por encima del rango de medición. No toma corriente del buque, se pueden ser de 220. La conexión. Ahí ve si le está llegando, en su camarote le está llegando corriente, lo colocan aquí. ¿No? Acá solamente, como dije, para baterías o corriente o voltajes que han pasado por una rectificación por un puente de diodo. Sí, que el voltaje está directo, pues como el voltaje que da una batería. Esto es muy útil, este aparato. Si tienen carro, prenden su carro y ponen su multímetro en 20 voltios, prenden el carro, ¿verdad? Ponen el terminal positivo en el positivo de la batería, negativo en negativo. Esto debería medir 13 voltios. Si mide 12, 11, su alternador no está mandando suficiente corriente, estando prendido el carro para cargar la batería. O sea, se pierde de vista todos los usos que tienen. Seguramente a bordo se lo van a explicar mejor y van a empezar. Pero lo importante es que ya saben, una de las formas de quemarlo es no colocar rango suficiente por encima del uso de la medición o medir corriente y voltaje en la posición de medir resistencia, pero medir ohmio. Es una de las formas de dañarlo. Eso es típico. Así que muchachos, si tienen este aparato a bordo, le va a servir de mucho. Muchas de las fallas son eléctricas, no mecánicas. Y le va a quitar ese dolor de cabeza. Pues. Rapidito lo va a ayudar a detectar el problema. Bueno, aquí les dejo este último video de la semana 6. Espero que les sea útil. En clase vamos a hablar otro ejemplo que cómo utilizar este equipo y cómo a mí me fue muy útil. Voy a dar muchos ejemplos de cómo detecté falla con esto. Lo veo, muchachos, suerte. No hay trabajo por escrito, solamente examen de 5%.